Antes de que empieces, te voy a decir una cosa, solo una cuestión. Si dejáramos 30 segundos, solo 30 segundos, este podcast o este vídeo en silencio, 30 segundos, ¿así? Es lo que tarda un lector en leer un titular, una entradilla y pirarse de una noticia. Eso es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Es una putada, tío. Yo creo que eso es una de las claves. El dato es de Charbit, de una plataforma de medición de audiencias. Yo creo que ese ha sido una de las claves por las que el New York Times ha comprado por $1 millón Wordle, el juego digital que se ha hecho viral en estos últimos meses. 30 segundos. Es brutal eso, ¿eh? Joder. Es que eso, ¿cómo retienes a un usuario que solo te da 30 segundos para que... Bueno, no para que le convenzas, porque 30 segundos en general. Si vemos el otro lado, el New York Times, que se está convirtiendo casi, ha dejado de ser ya un periódico y se está convirtiendo en una plataforma de contenidos, o sea, en una estrategia de multiplataforma. Datos que hay en la industria hablan de que los pasatiempos retienen la atención de un lector de periódicos en torno a los 15 minutos. Entonces hemos pasado de leer noticias en menos de un minuto a intentar resolver un crucigrama en un tiempo de 15. Y esto yo creo que es un poco lo que ha hecho The New York Times cuando ha comprado Wordle, que es, hemos perdido la batalla de la atención porque nos las ha ganado Facebook, nos las ha ganado Twitter, nos las ha ganado TikTok, YouTube, etc. Y la tenemos que recuperar. Era una batalla que teníamos perdida. ¿Y esto, David, qué es? ¿Es el nuevo periodismo o es que el periodismo tiene que seguir el camino por el que iba hasta ahora y aprender a jugar con otras técnicas de retención? Los periódicos impresos siempre han sido contenedores de contenido, con una mayoría de ese contenido como noticias, otra mayoría como publicidad, pero cuando generaciones como la nuestra o anteriores a la nuestra iba a una cafetería, se pasaba también un cierto tiempo haciendo el crucigrama, jugando al ajedrez. No sé si te acuerdas, pero esto me lo contaba un máximo responsable de pasatiempos online y offline en España, y me decía, no sé si te acuerdas que en el 2005 hubo una previa arqueológica a Wordle, que era que llegó el Sudoku a Europa, a España. Entonces todos los periódicos tuvieron que tener en sus ediciones impresas un Sudoku, porque todos lo tenían y porque el público lo demandaba. Entonces, aquí hay dos cosas. Primero, el Times compra Wordle porque quiere ganar la batalla de la atención, que está perdida por parte de las gafas, Google, Amazon, Facebook y Apple. Y luego hay otra cuestión, quizás que tenga mucho más que ver, se intuye en la presentación de resultados después de la compra del Times por parte de Wordle, que, a ver cómo intento explicarlo, es como si después de tanta calamidad la gente se hubiera cansado de las noticias. Hemos pasado una guerra, en España hubo un volcán, hubo una pandemia, La inflación. hay una pandemia, el shock energético, entonces hay como una especie de ansia de consumir en los periódicos, o los periódicos que se están dando cuenta de eso, cosas que no son noticia o que no son hard news, noticias duras, ¿no? Claro, ¿a qué escenario nos lleva esta situación? ¿Crees que los medios van a ver un ejemplo en el New York Times y vamos a empezar a ver cómo incorporan al producto principal líneas de negocio que no tenían que ver con el mundo editorial? Sí, yo creo que sí, porque por ejemplo el Times, ellos lo comunican en sus partes trimestrales de resultados. La sección de games, antes era crucigramas, pero ahora es más amplia, ahora es juegos, dentro de una terminología que es un paraguas donde entran videojuegos, crucigramas, Wordle, que realmente es como el juego del ahorcado, pero un poco más elaborado, representan ya 1 millón de suscripciones. O sea que hay un negocio complementario. Más aún, durante los meses duros del confinamiento, los pasatiempos impresos
crecieron un 30% en las ventas. O sea, la gente necesitaba, ya que no tenía el periódico, porque había muchos puntos de venta donde el periódico no llegaba, o incluso había periódicos que no se compraban porque no querían comprarlo, porque ya habían consumido las noticias vía internet. Esos pasatiempos, autodefinidos, sopa de letras, etcétera, crecieron un 30%. Y después del año 2020, incluso siguen manteniéndose tasas de venta en print que son superiores, estamos hablando del 2021-2022, superiores al 2019. Pasaba algo parecido con la sección de cocina, precisamente del New York Times, ¿no? Que también era uno de los principales focos de tráfico nuevo. Claro. Ocurre una cosa con el Times, que es que mientras Facebook eliminó la visibilidad de las noticias en su algoritmo, en su newsfeed, potenciando Family and Friends, pues el New York Times lo que ha dicho es, pues si la gente está cansada de las noticias, pues yo empiezo a hacer contenido que no sea noticia, que vaya orientada hacia Family and Friends, es decir, aquello que sea bienestar, familia, ocio, etc. ¿Cuál te parece que es el principal obstáculo para replicar esto siendo un medio más pequeño? Porque claro, siempre hablamos del New York Times, que tiene pues quizá una marca global, muy difícil de igualar para otros medios, también los recursos, ahora ya tiene un cash flow que es positivo. Bueno, hay una serie de ventajas para el New York Times que son muy claras, pero imagínate que yo soy un medio mucho más pequeño y quiero seguir la estela. ¿Cuáles ves que pueden ser los principales obstáculos? Más que obstáculos es conseguir las licencias para tener ese tipo de contenido sin tener que pagar $1 millón por él. Pero bueno, esos se realizan acuerdos entre el propietario del contenido o el propietario de los derechos de explotación, ya sea de un crucigrama, ya sea de una sopa de letras, etc. Pero hay que tener también muy en cuenta, lo siguiente, para que nos hagamos una idea del efecto que está causando Wordle dentro de la audiencia del New York Times, un reciente gráfico de visualización de datos de una plataforma estará en el enlace que pongáis en la escaleta del podcast o en el canal de YouTube. Fuentes del mercado de audiencias internacionales dicen que Wordle está enviándole toneladas de audiencia al New York Times. Eso ya de por sí, a un medio pequeño o a un legacy media o a un nativo digital, debería hacerle reflexionar. Cuando digo toneladas de audiencia, estamos hablando de que, por ejemplo, la Lotería Nacional en España o una final de la Champions llega a tener en torno a entre 50 millones y 100 millones de páginas vistas. Eso lo consigue Wordle cada día en el Times. Hay estimaciones que dicen que lo consigue cada día. Para que te hagas una idea, a nivel más cercano, cuando Wordle se viralizó en España después de la compra del New York Times, cada mañana cuando te levantabas, era trending topic en Twitter, que no es la realidad, pero sí es un test de mercado, donde la palabra Wordle tenía más de 300.000 tweets vinculados a ese trending topic. Qué pasada. ¿Crees que es positivo que esto esté sucediendo, este cambio de mentalidad que estamos viendo, que el New York Times abre un camino inexplorado por los medios hasta ahora, o mayoritariamente inexplorado? ¿Crees que es positivo el cambio de mentalidad, la apertura de posibilidades que va a provocar en el sector de los medios? Los periódicos, si siempre miramos al New York Times como el futuro, desde un presente que todavía parece que es la edad de piedra, cosa que no es real, porque aquí en España y en América Latina se realizan muchas iniciativas y hay muchos casos de éxito que superan a los grandes players estadounidenses. Pero si miráramos al New York Times como el futuro de los periódicos, pues el futuro de los periódicos que está trazando el New York Times es no ser un periódico, es ser una tele, es ser una radio, es ser una OTT, es decir, esto que algunos periódicos españoles dicen que el periódico se escucha, la radio se ve, esto que es como una estrategia de multiplataforma, es a lo que tiende el New York Times y a lo que realmente deben entender los periódicos que tengan presupuesto para tenerlo, para tener este tipo de estrategia, ya sea visual, sonora, incluso
adentrarse en lo que se denomina, que es incluso una estrategia mucho más sencilla, el infoentretenimiento, ¿no? O sea, porque el Wordle, el crucigrama, todo esto no deja de ser entretenimiento complementario a un menú de noticias porque te lo da un periódico. Sin duda es mucho mejor momento de lo que la gente cree, ¿no? La gente da por muerto al periodismo desde hace décadas. Vemos casos de éxito que animan a simplemente a sobrellevar este momento de transición creando nuevos modelos. Sí, pero como habíamos comentado en un anterior podcast, la época dorada de los periódicos impresos en los que facturaban 3.000 millones de facturación, eso no volverá porque han perdido un tercio de esa facturación. Realmente Wordle no deja de ser como una especie de hack, o sea, un hackeo que ha hecho el New York Times contra los grandes algoritmos. Ellos quieren ganar la atención que tenían perdida, pero va mucho más allá. A ellos esa compra solo le ha costado $1 millón, pero es que el New York Times se gasta una millonada en captar suscriptores. De esa millonada solo ha destinado una ínfima parte a comprar un juego viral que capta la atención de sus lectores más allá de esos 30 segundos, que es lo que tarda un usuario medio en clicar desde Google, desde Facebook o desde cualquier plataforma hacia una noticia, leer el titular, leer la entradilla y decir adiós. Eso también cambia toda la perspectiva de los periódicos, porque si tú tienes 30 segundos para convencer a un lector de lo que está leyendo es informativamente importante, también cambia tu diseño. La foto tiene que ir más abajo, tienes que poner más subtítulos, tienes que adecuar la publicidad a ese scroll que es ínfimo y no es infinito como en las redes sociales. Cambia completamente también los modelos de negocio de la página, o sea, de la manera en que tienes que facturar. Pero es más allá. Si esa página tiene por delante un muro de pago, a lo mejor el botón del muro de pago para que te suscribas tiene que ser todavía más pequeño. O sea, quiero decir que no ocupe toda la pantalla del móvil o toda la pantalla del ordenador. Sin duda es apasionante este tema, ¿no? Cuando se habla de la creación de productos digitales, cómo es un nuevo periódico, cómo se tiene que estructurar todo esto que estás comentando. A la dificultad y al mérito que tiene Wordle, el movimiento del New York Times, hay que añadirle que para el New York Times, siempre que hace movimientos de este estilo, hay un riesgo de decepcionar a su propia audiencia. Encontrar un pasatiempo, encontrar una experiencia más lúdica, pero que no te desalinea al resto de tus suscriptores, no era nada fácil, porque si te pones a comprar juegos por sistema, puede que de repente la gente que te sigue digan, bueno, esto se está convirtiendo en un circo. O sea, hay muchas dificultades, ¿no?, cuando hacen este tipo de adquisiciones o de expansión de líneas de negocio. Sí, pero creo que en este caso, en el caso de la compra de Wordle, era una compra sobre un producto digital de entretenimiento que ya estaba validada. O sea, había suficiente masa crítica jugando a este juego que luego, si vemos la gráfica de Flowries, es una gráfica casi de subida en vertical, desde que lo compró el Times. No sé si te acuerdas, para hacer una analogía, no sé si te acuerdas cuando Facebook compró WhatsApp, la plataforma escaló a nivel mundial en aquellas áreas en las que no dominaba Apple con iMessage el servicio de mensajería instantánea, ¿no? O sea, fue una compra que poco a poco se fue rentabilizando una vez que tú escalas dicha adquisición a nivel global. Oye, pues David, me parece muy interesante este capítulo, analizando Wordle desde una perspectiva un poco distinta. De Wordle se ha hablado mucho, pero no desde el ángulo de qué le implica o qué le aporta tanto al New York Times. Me gustaría que el próximo día nos hablaras de economía de creadores, algo de este estilo. De la gran falacia, sí. Muchas gracias. A vosotros.